Sean bienvenidos a este programa de Tips Saludables. Yo soy Kino Leal y hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. Este es un trastorno cerebral que afecta el cuerpo humano, puede afectar la mente, puede causar dolor, interviene en el sueño, entre otras afecciones. Vayamos a conocer más sobre esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson causa síntomas motores como lentitud de movimientos, temblor, movimientos involuntarios, rigidez, dificultad para andar y pérdida del equilibrio. Mientras que los síntomas no motores son el deterioro cognitivo, los trastornos mentales, la demencia, trastornos del sueño, dolor y alteraciones sensoriales. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson varían según la persona. Los primeros síntomas pueden ser leves y pasar desapercibidos. Por lo general, los síntomas se manifiestan en un lado del cuerpo y continúan empeorando en ese lado, incluso cuando comienzan a afectar las extremidades de ambos lados. Algunos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson son los temblores. Las sacudidas rítmicas, también llamadas temblores, generalmente comienzan en una extremidad, a menudo la mano o los dedos. Es posible que frotes el pulgar y el índice de un lado a otro, lo que se conoce como temblor de rodamiento de la píldora. Puede que te tiemble la mano mientras estás en reposo y que el temblor disminuya cuando lleves a cabo alguna tarea. Lentitud en los movimientos, también llamado bradicinesia. Con el tiempo, la enfermedad de Parkinson puede ralentizar tus movimientos y hacer que las tareas simples te resulten complicadas y te lleven más tiempo. También es posible que des pasos más cortos cuando camines o que te resulte más difícil levantarte de una silla. Además, puede que arrastres los pies al intentar caminar. Rigidez muscular. La rigidez muscular puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Los músculos rígidos pueden causarte dolor y limitar tu amplitud de movimiento. Deterioro de la postura y el equilibrio. Es posible que adoptes una postura encorvada. Además, podrías caerte o tener problemas de equilibrio como consecuencia de la enfermedad de Parkinson. Pérdida de los movimientos automáticos. Es posible que se reduzca tu capacidad para realizar movimientos inconscientes, como parpadear, sonreír o mover los brazos al caminar. Cambios en el habla. Es posible que hables en un volumen muy bajo o muy rápido, insultes o dudes antes de hablar. Además, tu discurso puede volverse más monótono. Cambios en la escritura. Puede que te resulte difícil escribir y tu letra puede parecer pequeña. Los movimientos involuntarios y las contracciones musculares dolorosas pueden causar problemas a la hora de hablar y de moverse. Estos síntomas dan lugar a altas tasas de discapacidad y hacen necesaria la atención. Muchas personas con la enfermedad de Parkinson también padecen demencia durante el transcurso de la enfermedad. Aunque la enfermedad de Parkinson es el trastorno del movimiento más común, existen otros trastornos del movimiento como la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva, la corea, la ataxia y la distonía. Algunos trastornos del movimiento presentan síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson, como el temblor, la lentitud de movimientos y la rigidez. Todos los trastornos del movimiento comportan los mismos retos que la enfermedad de Parkinson en lo que respecta a las brechas en materia de diagnóstico y tratamiento y al acceso a los medicamentos, especialmente en los países de bajo ingreso y mediano. Causas. En la enfermedad de Parkinson, algunas células nerviosas del cerebro llamadas neuronas se degradan o mueren progresivamente. Muchos de los síntomas del Parkinson obedecen a una pérdida de las neuronas que producen dopamina, un tipo de neurotransmisor del cerebro. El descenso de los niveles causa una actividad cerebral irregular, lo que provoca problemas de movilidad y otros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, pero hay varios factores que parecen influir, como los siguientes. Genes. Los investigadores han identificado cambios genéticos específicos que pueden causar la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, son pocos comunes salvo en algunos casos en los que muchos miembros de la familia tienden a padecer enfermedad de Parkinson. No obstante, ciertas variaciones genéticas parecen aumentar el riesgo de tener enfermedad de Parkinson, pero con un riesgo relativamente menor de la enfermedad para cada uno de estos marcadores genéticos.
Desencadenantes ambientales. La exposición a ciertas toxinas o factores ambientales puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson en el futuro, pero el riesgo es pequeño. Los investigadores también han observado que se producen muchos cambios en el cerebro de las personas con la enfermedad de Parkinson, aunque no está claro por qué ocurren. Entre ellos se incluyen los siguientes: la presencia de cuerpos de Lewy. Las masas de sustancias específicas dentro de las neuronas cerebrales son marcadores microscópicos de la enfermedad de Parkinson. Estas masas se llaman cuerpos de Lewy y los investigadores creen que estos cuerpos contienen un indicio importante sobre la causa de la enfermedad de Parkinson. Alfa-sinucleína que se encuentra dentro de los cuerpos de Lewy. Si bien hay muchas sustancias en los cuerpos de Lewy, los científicos creen que una sustancia importante es la proteína natural y generalizada llamada alfa-sinucleína, que también se le conoce como A-sinucleína. Se encuentra en todos los cuerpos de Lewy en forma de una masa que las células no pueden descomponer. Actualmente, esta sustancia es un objetivo importante entre los investigadores de la enfermedad de Parkinson. Los investigadores han encontrado restos de la proteína alfa-sinucleína en el líquido cefalorraquídeo de personas que posteriormente han desarrollado la enfermedad de Parkinson. Evaluación y carga de morbilidad. La enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico que no solo pueden establecer los neurólogos, sino también trabajadores de la salud no especializados. La evaluación y el tratamiento de la enfermedad de Parkinson que han llevado a cabo en la atención primaria trabajadores de la salud no especializados son especialmente importantes en zonas en las que no se dispone de servicios neurológicos especializados, como en algunos países de bajo ingreso y mediano. La prevalencia de la enfermedad de Parkinson se ha duplicado en los últimos 25 años. Las estimaciones mundiales en 2019 mostraban una cifra superior a 8.5 millones de personas con esta enfermedad. Las estimaciones actuales parecen indicar que, en 2019, la enfermedad de Parkinson provocó 5.8 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad, lo que representa un aumento del 81% desde el año 2000 y causó 329.000 fallecimientos, es decir, un aumento de más de 100% desde el año 2000. Factores de riesgo. Los factores de riesgo de la enfermedad de Parkinson incluyen los siguientes: la edad. Es poco frecuente que los adultos jóvenes tengan la enfermedad de Parkinson. Por lo general comienza en la segunda mitad de la vida o en la edad avanzada, y el riesgo aumenta a medida que envejecemos. Las personas suelen contraer la enfermedad aproximadamente a partir de los 60 años. Si una persona joven contrae la enfermedad de Parkinson, la consejería genética podría ser útil para tomar decisiones de planificación familiar. El trabajo, las situaciones sociales y los efectos secundarios de los medicamentos también son diferentes de los de una persona mayor con enfermedad de Parkinson, por lo que requieren consideraciones especiales. Herencia. Tener un familiar cercano con la enfermedad de Parkinson aumenta las posibilidades de padecer este trastorno. Sin embargo, el riesgo sigue siendo bajo, a menos que tengas muchos familiares con dicha enfermedad. La exposición a toxinas. La exposición continua a herbicidas y pesticidas puede aumentar ligeramente el riesgo de tener la enfermedad de Parkinson. Asimismo, el sexo. Los hombres tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Parkinson que las mujeres. Por lo general, vivir con alguien que tiene enfermedad de Parkinson afecta también a muchas otras personas. El familiar sano, ahora designado como el cuidador, podría tener que desempeñar muchos papeles, como proveedor, la función de acompañamiento y atender sus propias necesidades. Sin embargo, el apoyo familiar es un pilar fundamental, siendo necesario que los familiares reciban información y formación sobre las características de la enfermedad, sus síntomas y los tratamientos disponibles. Todo ello encaminado a adquirir una serie de herramientas y estrategias que permitan abordar las necesidades, consecuencias y cambios que la enfermedad va a provocar y mejorar la calidad de vida en la persona con la enfermedad de Parkinson. También es posible que presenten trastornos de conducta del sueño en fases de movimientos oculares rápidos y tengan sueños vívidos. Los medicamentos pueden ayudar a dormir mejor.
Asimismo, problemas con la vejiga, ya que la enfermedad de Parkinson puede ocasionar problemas como incapacidad para contener la orina o dificultad para orinar. El estreñimiento. Muchas personas con la enfermedad de Parkinson manifiestan estreñimiento, principalmente porque el sistema digestivo funciona más lento. Es posible que también se sufran los siguientes síntomas: cambios en la presión arterial, quizás te sientas mareado o aturdido al ponerte de pie debido a una disminución repentina de la presión arterial. Disfunción del olfato, es posible que tengas problemas con el sentido del olfato, quizás tengas problemas para identificar o diferenciar algunos olores. Cansancio, muchas personas con la enfermedad de Parkinson pierden energía y sienten fatiga, en especial al final del día. Y en muchos casos se desconoce el motivo. Algunos pacientes con la enfermedad de Parkinson sienten dolor, ya sea en áreas específicas o en todo el cuerpo. La disfunción sexual, en algunos casos, los pacientes con enfermedad de Parkinson notan una disminución del deseo o del rendimiento sexual. Otras complicaciones pueden ser la dificultad para pensar. Es posible que tengas problemas cognitivos como demencia y dificultad para pensar. Esto suele suceder en las etapas más avanzadas de la enfermedad de Parkinson. Por lo general, no resulta útil tomar medicamentos para tratar estos problemas cognitivos. Depresión y cambios emocionales. Es posible que tengas depresión, a veces en las primeras etapas. El tratamiento para la depresión puede hacer que te resulte más fácil lidiar con otras dificultades que ocasiona la enfermedad de Parkinson. También es posible que experimentes otros cambios emocionales, como miedo, ansiedad o pérdida de la motivación. El equipo de atención médica puede recetarte medicamentos para aliviar estos síntomas. Problemas de deglución. Es posible que tengas dificultades para tragar a medida que la enfermedad avanza. Puede que se te acumule saliva en la boca porque tragas lento, lo que hará que babees. Problemas para masticar y comer. La enfermedad de Parkinson en etapa avanzada afecta los músculos de la boca, lo que dificulta la masticación. Esto puede derivar en atragamiento y mala nutrición. Prevención. Debido a que se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, no hay maneras comprobadas para prevenirla. En algunas investigaciones se demostró que el ejercicio aeróbico regular podría reducir el riesgo de tener la enfermedad de Parkinson. En algunas otras investigaciones se demostró que las personas que consumen cafeína que se encuentra en el café, el té y las bebidas energizantes desarrollan la enfermedad de Parkinson con menos frecuencia que aquellas que no lo consumen. El té verde también está relacionado con un riesgo menor de tener la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, aún se desconoce si la cafeína protege contra la enfermedad o si está relacionada de alguna otra manera. En la actualidad no existen evidencias suficientes para indicar que el consumo de bebidas con cafeína tenga un efecto protector contra la enfermedad de Parkinson. Aunque no hay cura para la enfermedad de Parkinson, los tratamientos, en particular los medicamentos, la cirugía y la rehabilitación, pueden reducir los síntomas. La levodopa, carbidopa, un medicamento combinado que aumenta la cantidad de dopamina en el cerebro, es el medicamento más común para la enfermedad de Parkinson. Los médicos pueden usar otros medicamentos para reducir el movimiento muscular involuntario. La estimulación cerebral profunda y otros tratamientos pueden ayudar con los temblores y reducir la necesidad de medicamentos. La rehabilitación, incluida la fisioterapia, puede ofrecer alivio para la enfermedad de Parkinson y en el caso de otros trastornos neurológicos degenerativos. Las opciones de tratamiento incluyen entrenamiento de fuerza, ejercicio de movilidad y equilibrio e hidroterapia. Estos tratamientos pueden ayudar a mejorar el funcionamiento y la calidad de vida de las personas con la enfermedad de Parkinson, así como reducir la presión sobre quienes atienden a las personas con esta enfermedad. Muchos medicamentos y recursos químicos y quirúrgicos no son accesibles o no están disponibles en todas partes, particularmente en países de bajo ingreso y mediano. Algunos datos y cifras del Parkinson. A nivel mundial, la discapacidad y las disfunciones debidas a la enfermedad de Parkinson están aumentando rápidamente. El diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson emitido por trabajadores de la salud no especializados, capacitados y de las directrices terapéuticas simplificadas ofrecen una mejor gestión en atención primaria. La levodopa y la carbidopa es el medicamento más eficaz para mejorar los síntomas, el funcionamiento y la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad.
Sin embargo, no es accesible ni asequible, o no es tan disponible en todas partes, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos. La rehabilitación puede ayudar a mejorar el funcionamiento y la calidad de vida de las personas con la enfermedad de Parkinson. México y el mundo se enfrentan a un creciente aumento de casos de enfermedad de Parkinson en adultos mayores. Según el profesor de neurología Luis Delgado Reyes, de la Facultad de Medicina de la UNAM, aproximadamente 1% de la población de 60 años y más llega a padecer esta enfermedad neurodegenerativa, cuyo principal factor de riesgo es la edad. El especialista señaló que en la consulta del Hospital Juárez en la Ciudad de México han visto un aumento en el número de casos. De acuerdo con nuestra experiencia, vemos cómo se va desarrollando más esta enfermedad. Es un reto avanzar en la determinación de sus factores predisponentes. Desafortunadamente no se puede prevenir mientras no conozcamos cuáles son sus causas, afirmó Delgado Reyes. Cifras del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía revelan que el Parkinson ocupa el tercer lugar en frecuencia dentro de las enfermedades neurológicas. Se considera que se presenta de 150 a 200 casos por cada 100.000 habitantes por año en diversas partes del mundo. En México, 50 de cada 100.000 habitantes pueden padecerla. Con motivo del Día Mundial del Parkinson, que se celebra el 11 de abril, el especialista detalla que esta enfermedad se clasifica como degenerativa del sistema nervioso central, lo que significa que se empiezan a perder neuronas por causas aún desconocidas. La prevalencia es mayor en el sexo masculino que en el femenino, aunque no se sabe si los estrógenos tienen efecto protector para las mujeres. También se han descrito más de 10 genes relacionados con la enfermedad, pero no se han encontrado que sean determinantes. Además, de 10 a 15% de los pacientes tienen antecedentes familiares del padecimiento, y de 85 a 90% la desarrolla sin ningún antecedente. El experto explica que las células cerebrales que se pierden producen un neurotransmisor importante, la dopamina. Esa sustancia que comunica a las neuronas se genera en gran medida en el tallo cerebral. Sin embargo, conforme pasan los años, las personas con esta enfermedad degenerativa tienen un menor número de neuronas que producen dopamina. Los centros nerviosos influidos por la dopamina regulan gran parte de los movimientos automáticos de una persona, como el reflejo de la deglución, el parpadeo, el caminar y el balanceo de las extremidades para mantener el equilibrio, entre otros. También se pierde la capacidad de modificar la expresión facial de acuerdo con el estado de ánimo. Hagamos un breve recorrido de la información más relevante de esta enfermedad. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a personas mayores de 60 años, con una incidencia del 1% en la población. El principal factor de riesgo es la edad, por lo que su incidencia aumenta con los años. No se conoce cómo prevenirla y aún se desconocen sus causas exactas. No tiene cura. El tratamiento puede mejorar la calidad de vida de sus pacientes. El Parkinson es la tercera enfermedad neurológica más frecuente del mundo. Los pacientes pueden presentar cambios en el sistema nervioso autónomo, deterioro cognitivo, cambios de humor, depresión y ansiedad. La prevalencia es mayor en los hombres que en mujeres, y aunque se han descrito más de 10 genes relacionados con la enfermedad, no se sabe si son determinantes. Los pacientes pueden experimentar temblores, rigidez muscular, dificultad para caminar, cambios en la expresión facial, movimientos automáticos alterados y otros síntomas. El Parkinson comienza con un temblor característico en una mano, fino de como cuentamonedas, que se asocia con la disminución de movimientos automáticos llamada bradicinesia. Los impactos en las familias y en quienes atienden a las personas con la enfermedad de Parkinson. Quienes atienden informalmente a las personas con la enfermedad de Parkinson, por lo general, familiares amigos, dedican muchas horas al día a dichos cuidados. Esto puede resultar abrumador. La presión física, emocional y económica pueden causar un gran estrés a las familias y a los que atienden a estas personas. Por lo que es necesario que los sistemas de salud sociales y financieros
y los ordenamientos jurídicos les presten apoyo. Se pueden aprovechar recursos de apoyo útiles relacionados con otras afecciones, como el programa Support de la OMS para la demencia. Derechos humanos. Las personas con la enfermedad de Parkinson son a menudo objeto de estigmatización y discriminación, como la discriminación injusta en lugar de trabajo y la falta de oportunidades para implicarse y participar en sus comunidades. Al igual que el resto de la población, las personas con la enfermedad de Parkinson necesitan servicios de salud accesibles para satisfacer sus necesidades de atención o de salud general, entre ellas el acceso a los medicamentos, servicio de promoción y prevención y un diagnóstico, tratamiento y atención rápidos. Un obstáculo frecuente radica en los conocimientos insuficientes y las ideas equivocadas que tienen los proveedores de atención de salud sobre la enfermedad de Parkinson y los mitos de que esta enfermedad es contagiosa o un elemento más del envejecimiento. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter y TikTok como Radio WAPS, en Instagram como Radio WAPS Oficial, en YouTube como TV WAPS y sintonízanos por el 1180M. También nos encuentras vía streaming por radiowaps.mixxlr.com. Hasta la próxima.